Supongo que algunos de sus compañeros se incorporarán en algunos minutos. Pero bueno, lo que yo quería asegurarme que quedara claro era cómo calcular, cómo se calcula la inflación, ¿no? Se construye un índice y a partir de las variaciones en ese índice, entonces podemos calcular la inflación. Ya Fernando esta mañana les mostraba algunos de estos cuadros que yo les estoy mostrando ahorita que están vacíos y que quiero que vayamos llenando juntos para que ustedes vayan viendo cómo, qué es lo que está detrás de esta información, ¿no? Entonces, pues les pido que me vayan siguiendo y si tienen alguna duda, pues que me pregunten, ¿no? ¿Qué observan en este cuadro? Bueno, pues en la primera columna ustedes pueden ver los años que vamos a estar considerando para este ejercicio. Em, Empezamos con, como pueden ustedes ahí ver, puse el 2002 porque vamos a decir que ese es nuestro año base, ¿no? Entonces le voy a poner ahí que es nuestro año base, ¿no? Base. Ujú. Y vamos a calcular, los índices para cada uno de esos años, ¿no? Vamos a poner que el año anterior es el 2001 y el año posterior es el 2003. Las siguientes tres columnas, como lo dice aquí arriba, estamos hablando de pesos, o sea, cuánto valen las cosas, y la otra columna nos habla de la construcción de los índices, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que para el año, vamos a suponer que comenzamos con nos dan estos datos, ¿no? Estos datos son conocidos. Ya estamos en el año 2003 y sabemos que los autos en 2001 costaban 150, o sea, nuevamente, son datos. No es algo que calculamos, es algo que observamos en la realidad. Eso es lo que hace la autoridad, eso es lo que hace el INEGI, eso es lo que estuvo haciendo mucho énfasis Fernando hoy en la mañana, que la autoridad gasta mucho dinero en ir a diferentes establecimientos a todo lo largo del territorio nacional, eh, tomando nota de cuánto cuestan las cosas, ¿no? La última vez que yo supe de estas cifras, el INEGI calculaba los datos, se cotizaban mensualmente alrededor de 170,000 precios. Yo creo que un ejercicio interesante para ustedes es mirar al interior de sus viviendas, donde viven, y vean eh, pues todo lo que se consume, todo lo que se compra, ¿no? Obviamente desde la casa, que seguramente, o sea, hay quienes pagan renta y los que tienen compradas las casas, pues la habrán comprado en un año determinado. Pero bueno, desde la pasta de dientes, la Coca-Cola, el papel, el celular, la engrapadora, la pintura de la pared, los zapatos, toda la ropa, los lentes, el reloj de pared, la mayonesa, o sea, todo eso pues se contabiliza de alguna forma, ¿no? Y por eso estamos hablando de cerca de 170,000 precios al mes, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que los autos en el año 2001 costaban 150, para el año 2002 165, son los mismos datos que venían en la presentación PowerPoint de la mañana, ¿no? Y para el año 2003 costaban los autos 180. Lo mismo tenemos para la colegiatura, son precios dados, no, eso no indica el mercado y simplemente tomamos esos precios. La colegiatura andaba en 10, 12 y 14, ¿no? Y finalmente la manzana pasa de 1 a 2 y a 3. Ay, se puso un 3 en lugar, ahí está.
Ahora, aquí lo interesante es qué se necesita para calcular el índice de autos del 2001. Si vamos a calcular el índice de los autos en 2001, o sea, antes del año base, ¿no? Estamos hablando del año base. Entonces, lo que tenemos que hacer, perdón, ay, lo que tenemos que hacer es tomar el precio del año 2001, que son 150, entre 165 y eso multiplicarlo por 100. ¿No? ¿Y cuánto les da eso? $90.9. 90.9. Gracias, Rebeca. Ahora, pues eso lo anotamos aquí, en el índice de los automóviles en el 2001, 90.9. ¿Cuánto será el índice de los autos en el año 2002? ¿Quién me puede decir? Esto es sencillo, es el año base. 91.66. 91.6. No, nuestro año base es 100. Ah, ok. Sería 100. Sí, nuestro año base es 100. Entonces, de hecho, nuestro año base para todos es 100, ¿no? Para los automóviles, o sea, es el año de referencia. La colegiatura es 100 y las manzanas son 100, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos el índice de autos para el 2000? O sea, ese mismo índice, pero ahora para autos, índice autos 2003, ¿no? El año después del año base, bueno, pues tomamos el precio, perdón, de los autos en el año corriente, en el año actual, entre el precio de los autos en el año base y lo multiplicamos por 100, ¿no? ¿Y eso cuánto les da? 180 entre 165. 109 punto, digamos, 1, ¿no? Para redondear. Entonces ya calculamos el índice de precios para, tenemos el índice de precios para 3 años de los automóviles exclusivamente. Ahora necesitamos calcular el índice, háganlo ustedes, por favor. ¿Cuánto es el índice para la colegiatura en 2001? 83.33. Gracias. 83.3, ¿no? Y para el año 2003, igual para la colegiatura, 116.7, ¿no? Ajá. Y el de las manzanas, pues casi casi lo podemos ver, o sea, visualmente, no lo tenemos que meter a la calculadora. ¿Cuánto? Bueno, métalo. ¿Cuánto es no, perdón, no, estoy equivocada. Díganme ustedes, ¿cuánto es el índice para las manzanas? Ajá, Por mera deducción puedo saber que es 150. ajá, 150, exactamente, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos una primera cosa muy importante. Si ustedes tienen si ustedes tienen teléfonos, no sé si en todas las compañías de teléfonos les llegan las noticias de Uno TV, pero ¿por qué se los digo? Porque hace unos minutos o hace una hora llegó un mensaje de Uno TV que dice, inflación se dispara a 7.37, esto ya lo estábamos hablando nosotros el otro día, la clase pasada, dice 2 puntos, esto subió de precio. No todas las cosas subieron de precio, muchas cosas, o sea, hay una inflación generalizada, etcétera, pero no todas subieron en la misma magnitud. Y entonces, bueno, pues ahí si uno se mete a la noticia, pues seguramente le dirán que unas cosas aumentaron, otras no.
y unas más que otras, ¿no? Ahora, el asunto aquí tiene que ver con los ponderadores. Se recuerdan que estuvo haciendo mucho énfasis en los ponderadores Fernando. Entonces, bueno, pues vamos a eso, ¿no? O sea, ya tenemos el índice o sea, todavía no tenemos el índice de precios al consumidor y tampoco tenemos la inflación. Tenemos el índice de cómo se han movido los precios en cada uno de esta economía en donde solamente hay tres bienes, ¿no? O tres cosas que tienen precios, que son automóviles, colegiatura, un servicio y manzana, ¿no? Manzanas. Bueno, entonces lo que ahora hacemos es pues lo mismo, ¿no? Aquí le ponemos auto, colegiatura y manzanas y vemos los ponderadores, ¿no? Aquí ponemos el índice de precios al consumidor y finalmente la inflación, ¿no? Que se va a calcular con base en el índice de precios. Aquí van a estar nuestros ponderadores para esos tres bienes y servicios, ¿no? Entonces tenemos que en el año 2002 los ponderadores cambian con el tiempo, o sea, los ponderadores cambian de una sociedad a otra, también se los dijo Fernando esta mañana, cambian de una sociedad a otra, pero también cambian a lo largo del tiempo. No, vamos a suponer que en esta economía las personas en promedio gastan el 50% de su ingreso, o sea, las personas solo gastan en tres cosas, ¿no? Obviamente estamos en una economía hipotética, como ya les dije, miren a su alrededor y vean qué tantas cosas consumen como familia y como hogares y vean pues que esto se vuelve mucho más complicado, ¿no? Bueno, pero suponiendo en nuestro caso esta sociedad, el promedio de las familias, la familia representativa, gasta el 50% de su ingreso en automóviles, el 40% lo gasta en colegiaturas y el 10% lo gasta en manzanas. Esos son los famosos ponderadores, eso es en el 2002, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos para calcular? Y sabemos que el índice de precios nuevamente en el año 2002 es de 100, ¿no? Porque ese es nuestro año base. Ahora, ¿cómo le hacemos para calcular el índice de precios al consumidor, el IN, precios nacional de precios al consumidor, por ejemplo, en 2001, ¿no? En 2001. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, pues lo que hacemos es multiplicar el índice, eso lo teníamos en la presentación PowerPoint de la mañana, pero de forma escrita de tal forma que no reflejaba los productos de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces el índice de autos, vamos a ponerle ahí autos, por su ponderador, ¿no? Más el índice de la colegiatura por su respectivo ponderador, más el índice de las manzanas por su respectivo ponderador, y eso nos va a dar el índice nacional de precios al consumidor para el año 2001. ¿Cuánto es el índice de precios de los coches, de los autos, en el año 2001? 90.9, ¿no? 90.9. Y si multiplicamos 90.9 por su ponderador, que es 0.5, nos da, ¿cuánto? 45.45. Ahora, ¿cuánto es el índice de la colegiatura en el año 2001? Es 83.3 por 0.4, ¿eso cuánto nos da? 3.32. Gracias. Y finalmente, ¿cuánto es el índice de manzanas? Es 50 por 0.1.
¿Cuánto nos da eso? Sí. Y entonces si sumamos es una sumatoria, ¿no? Es una sumatoria. ¿Cuánto nos da esa sumatoria? De sumar 45.45 más 33.32 más 5. 83.77. Uy, perdón. ¿Cómo? ¿Perdón? 83.77. 83.77 o 83.8 pongamos, ¿no? Ese es el índice de precios al consumidor de 2001. Aquí lo pueden ver. O sea, lo que acabamos de hacer, que es relativamente sencillo, lo que pasa es que son varios pasos y hay que recordar cuáles son esos varios pasos. Bueno, pues eso, entonces ahora eso lo anotamos en nuestra tabla, ¿no? 83.8. Ahora vamos a calcular entonces la inflación. Eso que acabamos de calcular, ya lo dije, fue simplemente el índice, ¿no? Ahora, si queremos calcular la inflación con esos datos que ya tenemos, entonces queremos calcular la inflación en el año 2000, en el año 2002, ¿no? O sea, ¿cuánto fue la inflación de 2001 a 2002? La otra cosa, esperen, antes de hacer la inflación, tendríamos que calcular el índice nacional de precios al consumidor de 2003, que todavía nos falta ahí. ¿Cuánto? A ver, ¿lo pueden ustedes hacer? Ya saben cómo hacerlo, ¿no? A ver, les doy un minuto y me dicen cuánto es la cifra que va aquí. Disculpe subir los datos para poder ver. Ah, Claro. gracias. Miss, a mí me dio 116.23, no sé si Sí. correcto. Sí, eso es 116.2. Gracias, Betsy. 116.2. ¿Los demás les salió lo mismo? Sí, maestra. Sí, maestro. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a calcular la inflación. La inflación en 2002, ¿no? En 2002, la vamos a calcular tomando en consideración el año del que estamos hablando, en donde el índice de precios fue de 100, porque acuérdense que es nuestro año base, entre 83.8, ¿no? O sea, estamos el índice de precios actuales entre el año anterior, pues para ver el incremento. Esto por 100. ¿Cuánto nos da esto? 119.33. 119, pero le falta multiplicar por... Es 19.3, ¿no? Por ciento. ¿Sí o no? Y luego, cuando queremos ver la inflación, ¡ay! Choco que me pasa eso. Oh. En 2003, entonces tomamos
la inflación del año actual, del año que queremos ver, o sea, 2003, que es el índice de precios de ese 2003, 16.2, entre el año anterior, que es 100, por 100. ¿Y cuánto nos da eso? Bueno, pues esto es bastante sencillo. 16.2, ¿no? Por ciento. Entonces, no podemos calcular este precio, esta inflación, perdón, la de 2001, porque no tenemos el dato del 2000, pero sí podemos calcular la inflación del año 2001 al 2002, o sea, cuánto aumentaron los precios en 2002 en relación a los precios de 2001, pues sabemos que aumentaron en 19.3%. Para el año 2003, ¿podemos saber cuánto aumentaron los precios? Sí, porque tenemos cuánto fueron los precios en 2002 y entonces vemos que aumentaron en 16.2%. Bueno, esto es principalmente la razón por la cual no quería dejar de tener esta sesión, porque me parecía importante que esto quedara claro. ¿Hay alguna duda de esto que acabamos de hacer como paso por paso muy detalladamente? Sí, yo tengo una duda. Sí. No entendí muy bien de dónde salió el 116.2. O sea, ¿por qué dices tú que si cancelamos este y este, ya nos da otra vez 116 puntos? Ah, el 116.2 de arriba. Sí. Lo revisamos. Pues o sea, les dije que hicieran el ejercicio. Miren, vamos a hacerlo. Lo voy a hacer con otro color. Dijimos que para calcular el índice nacional de precios al consumidor para 2001, o sea, es lo que está aquí abajo. Ahora lo vamos a calcular para 2003. Entonces, para 2003, lo que hay que hacer es tomar el índice de autos por su ponderador. ¿Cuánto es el índice de autos en 2003? Ustedes díganme. Está en el cuadro de arriba. El índice de precios de los autos en 2003. 109.1. Sí. Víctor, ¿lo ves? Sí. Ok. Entonces, 109.1 por su ponderador, que es 0.5. ¿Cuánto da eso? 109, a ver, Víctor, 109.1 por 0.5. Me dio 54.55. Más, ¿no? El índice de precios de las colegiaturas en 2003. ¿Cuánto es el índice de precios de las colegiaturas en 2003, Víctor? 116.7. 116.7, gracias. Por 0.4. ¿Cuánto es eso? Uh, 46.68. Gracias. Y por último, tenemos 150 por 0.1 es igual a ¿cuánto? 15. 15. Ahora, si sumamos 54.55 más 46.68 más 15, ¿cuánto es? 116.23. Pues de ahí salió, ¿sí? Va, perfecto, sí. ¿Sí? Ok. Sí, muchas gracias. ¿De qué? Entonces, ¿no? Sumando esos 3 círculos rojos, que es lo del 2003, nos da 116.2, ¿no? Que es lo que está acá. Y para ver lo de la inflación, pues vemos cuánto es en por ciento este cambio, ¿no? Entonces tenemos una variación
de 16.2 para 2003 y de 19.3 para 2002. Bueno, ¿hay alguna otra duda del ejercicio que acabamos de hacer? ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a hacer rápidamente es, les voy a mostrar la presentación PowerPoint que les estaba mostrando Fernando en la mañana para terminar de ver algunos datos interesantes, ¿no? La presentación, creo que aquí nos quedamos, ¿no? Sabemos que los lugares en donde viven los consumidores, los establecimientos, etcétera. Las marcas, presentaciones, o sea, sabemos mucha información. ¿A qué vamos con esto? A que ustedes le echen un ojo a la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, por su cuenta, se los decía Fernando en la mañana, para que vean la riqueza que hay ahí y se den cuenta de todo lo que se puede hacer, cosas muy interesantes. Nada más así un comentario, para que se den cuenta, una chica que hacía su tesis conmigo, lo que quería ver es qué tanto había aumentado el consumo de comida chatarra a lo largo de un periodo, no recuerdo los detalles, y cómo es que ese aumento en la comida, en el consumo de comida chatarra respondía a un menor precio en la comida chatarra y a un mayor precio en la comida saludable. Y pues por supuesto, si uno se mete al INEGI, no va a haber un rubro que diga comida saludable y otro que diga comida chatarra. Pues va a ser un poco complicado y esa es parte de la chamba de los economistas. Va a ser complicado clasificar qué meto como chatarra y qué no. Pero bueno, el asunto es que cosas tan, me parece a mí algo muy interesante, ver cómo es que por los cambios relativos en los precios entre comida sana y comida chatarra, eso tenía implicaciones al final de esa tesis. Lo que se buscaba era pues dar una explicación de por qué estaban aumentando las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, ¿no? Y bueno, que eso a su vez tiene una enorme carga en el sistema público de salud, que la gente se enferme de eso, ¿no? Esas cosas, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, es una tabla vieja, ya le dije a Fernando que necesitamos actualizar muchas de estas cifras, pero no importa, o sea, la idea permanece. Si nosotros revisamos, son datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Ahí claramente dice, ¿no? Las encuestas correspondientes del 63 al 68 fueron realizadas por el Banco de México. El levantamiento de 77 fue por la Secretaría de Programación y Presupuesto, que ya no existe. Y a partir del 84 siguen siendo levantadas por el INEGI, ¿no? Ahora, vemos aquí los rubros más grandes. Creo que Jorge en la mañana decía que ahora son más. Yo la verdad no me he metido a la ENIGE en un tiempo porque me dedico, mis investigaciones principales son en otras áreas, pero pues todas estas cosas al final me interesan y las conozco en la generalidad, en lo que importa. Por supuesto importa saber si son más o menos rubros, ¿no? Pero bueno, pero como yo no me dedico al detalle de esto, no lo manejo, no lo tengo muy presente. Pero bueno, suponiendo que estos son los rubros: alimentos, bebidas y tabaco, ropa, calzado y accesorios, vivienda, muebles, aparatos y accesorios domésticos, salud y cuidado personal, transporte, educación, esparcimiento, otros servicios. ¿Y qué observamos? Que en México, fíjense, el cambio sustancial en algunos en qué gastan los hogares, ¿no? La estructura del gasto de los hogares.
En alimento, bebidas y tabaco en el 63, los hogares mexicanos gastaban el 42% de su ingreso. Si ustedes pueden ver ahí, hay un 100% hasta abajo, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de 42% de su ingreso. De todo su gasto, pues, de todo su gasto, cómo se distribuía su gasto en estos rubros. Bueno, pues su gasto es 42% en 63 y va pasando el tiempo y eso va bajando consistentemente, independientemente de lo que esté ocurriendo en el país, baja consistentemente de 42, 39, 37, 36, 32, 30, 29, 28, 26, 23%, ¿no? En el año 2000. Fíjense en el caso de vivienda o también de ropa y calzado, de 13 pasa hasta 5%. Vivienda, pues pasa de 15 a 17, 17, 21, ahí hay un descenso 20, 22, 22, 26, 25, 26, ¿no? Salud, por ejemplo, no parece haber variado tantísimo, inicia en el 63 en casi el 8% y baja, después baja, y después sube en el 96, 98 y 2000 a 8.75, 8.20, 8.50, ¿no? Y así, entonces eso es en lo que o sea, eso es en lo que gastan el promedio, no la familia representativa, el promedio de las familias mexicanas, ¿no? Ahora, el otro elemento muy importante es el de los ponderadores. Ya les decía Fernando, cómo, y lo estuvimos haciendo con nuestro ejercicio, que los ponderadores es cuánto vale, o sea, cuánto pesa en esa canasta, qué importancia relativa tiene en esa canasta ciertos bienes. Bueno, si vemos en el ponderador de los alimentos en México, no vienen sí, ahí están los años abajo de cada país. En el año 2000 era de 23%, es lo mismo que habíamos visto en la tabla anterior. Para Estados Unidos, la mitad, ¿no? Casi la mitad, 12%. Para Canadá, 17%. Y si nos fijamos en países, Japón llama la atención, ¿no? 95. 1995, su ponderador para alimentos, bebidas y tabaco, 25%. Haití, un país muy pobre, casi 50%. Honduras, otro país muy pobre, 45%. Ecuador, pobre, pero quizás no tanto como Haití y Honduras, bastante más alto que México. Brasil, bastante más alto que México. Ojo, el año es 86. 14 años hacen una gran diferencia y sobre todo en esos años. Y así podemos verlo. ¿Qué vemos, por ejemplo, comparando nuevamente creo que ese es un rubro que llama muchísimo la atención, ¿no? El de los alimentos y bebidas, si lo comparamos México, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro rubro vale la pena señalar? Por ejemplo, educación. En el año 2000 los mexicanos gastaron, o sea, el peso que tenía la educación en la canasta del gasto, o sea, lo que gasta la gente, del 100% de lo que gasta, pues pesa 6%, ¿no? Mientras que para Canadá o para Francia, países donde la educación pública juega un papel muy importante, pues es relativamente bajo. No les sé explicar el caso ni de Haití ni de Honduras. Sospecho que lo que ocurre es que hay educación pública, pero que como la gente vive al día, quizás muy poca gente puede destinar gasto de su bolsillo a educación y por eso esos ponderadores son tan bajos, ¿no? En esparcimiento, vemos que Canadá tiene un ponderador alto y otros servicios, pues pueden incluir los servicios financieros, por ejemplo, pues muchos otros servicios, ¿no? Que habría que ver el detalle. Bueno, entonces, la inflación es un problema. Pues sí, la inflación es un problema porque ya habíamos dicho, reduce el valor del dinero y lo hace menos útil como forma de medir el valor, ¿no? O sea, perdemos la perspectiva de para qué sirve este dinero
se les reduce el valor, pero cuando se sale de control, o sea, la inflación, ya dijimos, fuera de lo esperado, es un problema. Y por eso es que los países tienen metas de inflación, etcétera. Bueno, ahora, además de que se reduce el valor del dinero, o sea, mis 100 pesos ya no compran una comida corrida, ahora compran solo una caja de chicles, también hace que el dinero sea menos útil como forma de medir el valor, ¿no? Ahora, las decisiones de los agentes, esto lo decía yo al final de la clase que alguien me preguntó, ¿no? Las decisiones de los agentes económicos, o sea, tanto consumidores, nosotros o productores, que esas decisiones que nosotros tomamos en el presente tienen que ver con el futuro. Decisiones tan sencillas, o sea, estoy pensando en el consumo de, por ejemplo, en la compra de un refrigerador hoy, pues tendrá que ver con nuestros planes a futuro. A lo mejor si ustedes piensan tener familia, pues van a comprar en 10 años, en 5 años, van a pensar en comprar un refrigerador más grande. A lo mejor ustedes están muy jóvenes para ese tipo de cálculos, pero bueno, serán el tipo de decisiones que la gente en cierto grupo de edad tomará en consideración. Pero lo mismo va a ocurrir con un empresario. Un empresario tiene que tomar decisiones en el presente que van a impactar en el futuro. Eso creo que lo explicaba yo en mayor detalle al final de la clase a alguien que se quedó, que tenía dudas la clase pasada. Bueno, así ante inflaciones inesperadas o no, las decisiones de la gente se distorsionan si hay cambios abruptos en los precios, ¿no? La hiperinflación, aquí tenemos tasas inflacionarias que superan el 50%, pero bueno, ya dijimos aquí, ya ven que las noticias están escandalizados por el 7%. Bueno, en algún momento en la literatura decían que arriba del 50% se consideraba hiperinflación. No creo que en nuestro país por ningún motivo ahorita estén considerando hiperinflación al 7.37%, pero bueno, están preocupados. Representan un grave problema económico, social y político. Ahorita voy a ponerles unas imágenes de eso. Y la inflación impone costos a los agentes económicos, pero detenerla también es costoso. Esto quizás es parte de lo importante. O sea, no es como hay un problema, pues resolvámoslo. Es costoso resolver el problema de la inflación. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es un problema para los economistas? Pues porque no es fácil controlar, no es fácil prever qué va a ocurrir y es costoso socialmente detenerla. Una política antiinflacionaria tiene que evaluarse muy cuidadosamente por los efectos que puede tener. Por ejemplo, aquí hace unos pocos años, seguramente se habrán enterado, ese billete dice ahí ser de 2008, hubo una hiperinflación en Zimbabue altísima, ni siquiera recuerdo la cifra, pero fíjense lo que dice el billete, dice $100 trillion. O sea, ¿cuánto? Y ahí vienen los ceros. ¿Cuántas series de ceros son? ¿No? 3 ceros, otros 3 ceros, otros 3 ceros, otros 3 ceros y luego 100. ¡Uf! Wow. O sea, imaginen un billete en México que tenga esa cantidad de ceros. Pues es así como, y bueno, ahí la foto del hombre cargando una cantidad de billetes que, pues imagínense ustedes cargando una cantidad de billetes así aunque fueran de 20 pesos, sería un dineral, o sea, podrían comprar muchas cosas, por supuesto más si fueran billetitos de $100, ¿no? Ahora, este ejemplo es muy ilustrativo, ya nos lo decía varias veces la clase, creo que pasaba, Fernando, que la hiperinflación, bueno, ahí lo dice en inglés, ¿no? Es cuando el dinero pierde su valor y tú necesitas más dinero para pagar por la misma cosa. Hiperinflación es inflación que está muy alta y fuera de control, los precios aumentan tan rápido y por enormes cantidades. Ejemplo, el costo de una hogaza de pan en Alemania debido a la hiperinflación. Fíjense en estas fechas. Noviembre de 2019, una hogaza de pan costaba $1. Ya ni siquiera existen los marcos.
Noviembre de 1922 pasó a 163 marcos. O sea, imagínense lo que significa eso. Si ahorita ustedes, ¿cuánto cuesta un bolillo? ¿Alguien me puede decir cuánto cuesta un bolillo? Nadie. Nadie tiene la menor idea de cuánto cuesta un bolillo o ya no me escuchan. Como 5 Aquí pesos. 2.50. Sí, 5 pesos. Depende del lugar, maestra. Ya sé que depende, pero bueno, por ahí de 5 pesos, ¿no? 5 Sí. pesos. Multipliquen 5 por 163 veces. ¿Cuánto les da? 815. 815. O sea, para que se den cuenta, gracias, de la dimensión de lo que estamos hablando. Hoy pagan 5 pesos por un bolillo. Imagínense que en 2 años tengan que pagar 815 pesos por un bolillo. Pero no solo es el bolillo el que cambia de precio. Muchas cosas cambian de Es todo, precio ¿no? y se distorsiona todo. Y recuerden, al inicio de la clase pasada, Aurora nos hizo un repaso muy detallado de qué pasa con los salarios. Los salarios se negocian una vez al año, etcétera. O sea, no es que 163 veces voy a pedir que me aumenten mi salario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el ejemplo de la inflación? O sea, esto es historia, ¿eh? Esto no está inventado. Esto era el costo de una hogaza de pan en Alemania por la hiperinflación de estos años. O sea, recuerden, bueno, no lo recuerden, cuando lleven el próximo semestre Historia Económica General 2, van a hablar mucho de la hiperinflación en el año 22-23, pero vean que no empezó en el año, bueno, sí empieza como en el año 22, porque aquí están poniéndonos como referencia 18, ¿no? Noviembre del 18. Para el 22, noviembre del 22 ya eran 163. Para septiembre del 23, o sea, menos de un año después, 1.500.000 marcos, una hogaza de pan. Y para noviembre del 23, o sea, 2 meses después, pues una cifra que no sé leer, 200.000 millones, ¿no? 200.000 millones. Pues pierde sentido, o sea, lo que dice ahí, pierde valor el dinero, ¿no? Aquí hay unas imágenes de la hiperinflación. ¿Qué ven en esas imágenes? ¿Alguien me puede decir? Digo, yo sé que están medio borrosas y que están blanco y negro y todo lo que quieran. Un exceso de billetes. Que el dinero no tiene tanto valor. O sea, en la foto de la derecha podemos ver que los niños están jugando con fajos de billetes como si fuera nada, o sea, porque pues no tienen valor alguno. Exactamente. ¿Y qué está haciendo la mujer del lado izquierdo? Está un poquito difícil de ver, pero a ver. Se ve que está sacando como el dinero que tenía guardado. No. No, como que lo está quemando, ¿no? Exacto. Cierto. Lo está echando. Está quemando. Fíjense lo grave que es esto. Lo está echando para adentro de una chimenea de estas caseras que funcionan como unos hornitos, donde las ladrillos de alrededor o la piedra se calienta muchísimo y eso es lo que hace que la casa se caliente. Es más valioso el valor, el dinero, como combustible o como le quieran llamar para calentar la casa que para ir a comprar cosas. Lo mismo en el caso de los niños. O sea, es como dice Jorge, como algo que no tiene valor, ¿no? O sea, pensando un pedacitos, o sea, cuando uno ve a los niños jugando así, haciendo torrecitas, normalmente uno les da pedacitos de madera, ¿no? Para que jueguen con eso. Bueno, pues en este caso, fajos de billetes, ¿no? Sí, Ángel, adelante. Sí, quería comentar nada más como curiosidad que, bueno, es que me entró mucha curiosidad lo de la hiperinflación en Zimbabue. Ajá. Y creo que su récord más alto fue ahí en 2008 cuando alcanzó el 1.500.000% de inflación. Sí, es una cosa que no, las cifras no hacen sentido, ¿no? O sea, todo se distorsiona, ni para qué mencionarlo porque yo no lo puedo imaginar, pues, ¿no? Un 1.000%, pues no sé qué quiera decir.
Sí, exacto. debe ser una situación espantosa socialmente, porque esto de o sea, si ustedes se fijan, seguramente sus padres o quien se encargue de las compras se preocupa cuando suben los precios de las cosas y siempre se quejan y siempre alcanza para menos y demás. No me quiero imaginar lo que ocurre cuando la hiperinflación es de esas magnitudes y todo pierde sentido. O sea, buena parte de estas economías de mercado pues giran en torno a que esos precios esos semáforos que son los precios funcionen, ya lo hemos dicho, ¿no? Y cuando eso se distorsiona, pues, o sea, como muchas cosas, ¿para qué ir a trabajar? Si me van a dar un salario que no me va a servir para nada. Mejor, pues, trato de salir a la calle a buscar, no sé, no, o sea, estoy inventando el trato de salir a la calle, porque pues a la calle a dónde viviendo en una ciudad, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es, fíjense el gran problema que representa esto, ¿no? Sí, y para responder a mi compañero que preguntó lo de Venezuela, el récord de Venezuela hasta ahorita ha sido en 2019, pero no tiene nada que ver. O sea, tuvieron una inflación de 196,8%, que sí, es muchísimo, pero comparado con lo de Zimbabue, pues no tanto. Uh-huh. Claro. Sí, otras dimensiones, ¿no? Que por supuesto la situación, seguramente ustedes se han enterado, de la situación en Venezuela y lo desastroso que ha sido ya desde hace varios años, pero bueno, siempre se puede estar peor. Sí, estoy siendo un poco sarcástica y a la vez realista, y es terrible, y por eso es tan importante que haya buenos economistas bien formados que sepan de qué estamos hablando y también que sepan eh, pues resolver este tipo de problemas, ¿no? Sabiendo que no es fácil y que esta clase no es para que los resuelvan esos problemas, sino más bien para que se enteren cuáles son los problemas. Profesora, Sí. tengo una duda. Una forma de, bueno, erradicar la hiperinflación sería, por ejemplo, sacar dinero de circulación o... A ver, lo que pasa es que sí. O sea, ese es uno de los varios instrumentos que tiene el Banco Central. Decíamos, el Banco Central tiene, no solo el Banco Central, el Estado, el gobierno, tiene dos, eso lo vimos en las primeras clases cuando hablamos de la moderna economía mixta, creo. Y cómo es que el Estado tiene dos grandes instrumentos para influir en la macroeconomía. Lo vimos al inicio del tema de macroeconomía. Y dijimos, el Estado puede influir por la vía de la política fiscal, es decir, lo que tiene que ver con ingresos, con impuestos y con gasto público, por un lado. Y por el otro lado, el otro gran instrumento es la política monetaria. Hay varios aspectos de la política monetaria, no es solo la masa monetaria, pero un instrumento muy fuerte de la masa monetaria de la política monetaria es la masa monetaria, o sea, la cantidad de dinero que circula en una economía. Entonces, el Banco de México puede, o el Banco Central, puede emitir más o menos, o sea, más cantidad, o retirar dinero, reducir la masa monetaria que circula. Por lo general, cuando uno retira masa monetaria, eso ayuda a controlar la inflación. En cambio, cuando uno pone más dinero en la economía, si no está al mismo, o sea, si no se está produciendo, o sea, si no está habiendo producción real, en el mundo real, no en el mundo financiero, en el mundo real, o sea, que de un periodo a otro hay más manzanas, hay más computadoras, hay más clases que se dan, hay más citas de dentistas, etcétera. Deben guardar una proporción, ¿no? La masa monetaria con lo que se produce. Y si se eleva más la masa monetaria existente y la producción real no aumenta, entonces hay un incremento en los precios. Pero es que esto es mucho más complicado de lo que yo estoy diciendo. Entonces tú me preguntas, Jorge, y yo te doy una respuesta relativamente rápida, pero verán conforme vayan avanzando la carrera que esto no es tan sencillo. Yo les aconsejo mucho
que por diversas razones, incluida la pandemia, que cambiará nuestras vidas seguramente para siempre, aprendan a ser más autodidactas. Y entonces, si les interesan estos fenómenos, ya se los decía Fernando, vayan agarrando libros de texto sobre economía monetaria, ¿no? Pero yo no me preocuparía demasiado en este momento. Si yo fuera ustedes, de lo que me preocuparía es de comprender lo que está en el libro de Parkin, de lo que estamos explicando en clase. Es relativamente sencillo, y asegurarme de tomar clases los próximos semestres con buenos profesores y ya, ir aprendiendo y por supuesto apoyándome mucho en, en mis estudios de forma autodidacta, ¿no? Pero bueno, eso. Decíamos aquí, bueno, simplemente es la recapitulación de cuál es la definición de inflación, el incremento generalizado y sostenido del nivel de precios en una economía. Y finalmente la última diapositiva lo único que tiene es un poco para redondear, ¿no? El problema, ¿es un problema la inflación? Pues sí, tiene al menos los siguientes efectos: modifica los precios relativos de los bienes y servicios, ya lo vimos con la imagen de la señora y los niños, la señora quemando los billetes y los niños jugando, claro que modifica los precios relativos. Contribuye a una peor distribución del ingreso. Por lo general la inflación pega más a los pobres. De hecho, hoy en las noticias estaban diciendo que esta inflación de la que hablábamos hace un momento, de la inflación de México del 7.37%, ha sido particularmente marcada por el incremento de los precios de los alimentos. Eso por supuesto que pega más a los pobres. ¿Ustedes creen que en la canasta de consumo de los pobres va a haber coches? Difícilmente, ¿no? Entonces, cuando aumentan sobre todo los precios de los bienes necesarios, bienes de primera necesidad, pues empeora la distribución del ingreso, ¿no? Redistribuye la riqueza, como lo vimos al principio del capítulo de Parkin y la clase pasada y al principio de la clase de hoy en la mañana. Hay una reducción del PIB real y del empleo, por lo que también viene explicado en Parkin. Y hay una desviación de los recursos de la producción, o sea, gente que saca su dinero del sistema productivo y mejor especula, ¿no? Pues bueno, eso es lo que quería mostrarles. En gran medida eso era, pues sí, lo que creía que era necesario aclarar. Y bueno, y sobre todo, yo sé que no están todos aquí, digo, es una pena que en la mañana no pude estar en la clase, no estuve, pero nada más escuchando. Pero bueno, quería aprovechar para despedirme de ustedes. Lo más seguro es que pues ya este semestre ya no volvamos a vernos por internet, ¿no? Espero que algún día regresemos a las clases, que ustedes vivan la experiencia de ser estudiante en la Facultad de Economía. Es una experiencia pues muy enriquecedora y muy valiosa para cualquier estudiante. O sea, no hay sustituto perfecto a las clases presenciales. Creo que nos ha ido muy bien el tener posibilidades de tener conexiones a internet como lo hemos estado haciendo, pero no se compara con lo que son las clases presenciales. Y pues sí, realmente pues deseo por ustedes que algún día muy pronto puedan estar en el salón de clases conviviendo cara a cara con sus compañeros, con sus profesores, haciendo fuertes amistades duraderas, y por supuesto, pues de las cosas más importantes, aprendiendo, preguntándose cosas, mostrando interés por aprender y bueno, al final de la historia, volviéndose profesionistas productivos para su país que tanto lo necesita, ¿no? Nuestro país. Y pues agradecerles, les agradezco su atención. Ha sido lástima que no pudo estar Fernando, me avisó que no podría estar, pero bueno, yo sé que para él ha sido también un muy bonito grupo.
Hemos disfrutado mucho su participación, su entusiasmo, sus comentarios. Hemos aprendido de sus comentarios. Y pues, bueno, en ese sentido tenemos mucho que agradecerles a ustedes por todo eso, ese entusiasmo que es parte de lo que a nosotros nos llena nuestra labor docente. Y bueno, decirles que a pesar de que no nos volvamos a ver presencialmente, si necesitan algún consejo, ya sea que me escriban a mí o le escriban a Fernando o a los dos. Fernando, pues ya se habrán enterado, tiene muy buena disposición a enseñar, a aclarar dudas, a apoyarlos en lo que necesiten. Igualmente yo estoy abierta a apoyarlos cuando lo necesiten. Me escriben y si algún día nos vemos en la facultad, pues me daría mucho gusto saludarlos. Debido a que no prendieron sus cámaras en todo el semestre, pues difícilmente me enteraré cuando los vea en los pasillos de quién es quién. Ya Jorge prendió su cámara, ya se animó. Pero bueno, los demás, pues difícilmente sabré quiénes son, pero si quieren se acercan y me dicen que tomaron clases en la pandemia y me dará gusto verlos, ¿no? Pero bueno, pues entonces, no sé, ¿hay alguna otra duda, algo que quieran comentar? Antes de ya despedirnos y antes del siguiente examen. Pues yo creo que más que todo agradecer, o sea, la eficiencia con la que se llevó el curso y también la calidad de la cátedra que nos ha proporcionado tanto usted como el profesor Fernando. Pues muchas gracias, Jorge. Pues, o sea, en realidad espero que hayan aprendido y espero que les haya causado entusiasmo, ¿no? Que es, pues, de lo más importante, que se entusiasmen por esta materia, no materia, por la disciplina y por el compromiso en el que se están, al que se comprometieron, ¿no? A lo que se comprometieron al iniciar esta carrera. Y pues eso, que encuentren el gusto, a veces será más difícil, a veces menos difícil, a veces mejores profesores, a veces peores, pero al final yo creo que, bueno, a mí me gusta mucho lo que hago y yo espero pues que usted, haberles transmitido ese gusto por nuestra disciplina y que sigan adelante, ¿no? Muy bien, jóvenes. Pues si no hay más que comentar o si tienen alguna duda, si no tienen alguna duda, pues entonces ya nos despedimos y les deseo felices fiestas, feliz Navidad, que descansen, que saquen muy buenas calificaciones y y pues será todo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues buena noche y estudien mucho para su examen para que salgan bien. Muchas vemos, gracias, maestra. profesora. Gracias, Hasta luego. maestra. Gracias, hasta luego. Adiós. ¿De qué?